Bienvenidos a un nuevo programa del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en los países de Latinoamérica y de habla hispana en el mundo entero. Anhelando con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos dé su paz en esta hora. Los invitamos a todos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar siempre a la expectativa cuando compartimos nuevas difusiones. Este mensaje está titulado Jesús se enojó en el templo. ¿Por qué? Este episodio de la vida de Jesús es muy icónico y significativo, ya que es tan importante por lo que aparece muchas veces, tanto en los evangelios apócrifos como en los canónicos. En Mateo capítulo 21, versículo del 12 al 13, Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 18, Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 46 y Juan capítulo 2, versículos del 13 al 21. En este mensaje vamos a estar citando lo que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 21. Pero sin más preámbulo, vamos allá. Indaguemos y obtengamos la respuesta de por qué nuestro Señor Jesucristo, en ese momento tan histórico, se enojó. Dice lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre una plaza de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien, aquí la pregunta central es, ¿por qué Jesús se enojó? ¿Cuál fue el motivo que llevó a nuestro Señor Jesús a airarse de tal manera que hiciera un látigo de cuerdas y empezara a diestra y siniestras a golpear a los vendedores y cambistas y a sacar a las ovejas, a los bueyes y a las palomas? Pues hay una justificación el por qué él hizo eso. Y su enojo no constituye pecado, porque él jamás pecó. Y si en este momento se airó, se enojó, su enojo estaba completamente justificado. ¿Pero por qué? Es muy simple. El templo de Jerusalén era el lugar central de la adoración en Israel. A él acudían en las fiestas más sagradas de la ley y muy especialmente en esa fiesta que se estaba celebrando en ese momento, que era la Pascua, una de las tantas Pascuas. En específico, en estos días el Señor Jesús subió a esta fiesta puntualmente de la Pascua que se celebraba en ese momento.
No era como tal la fiesta de la Pascua en la cual él se reunió con sus 12 apóstoles o con sus 12 discípulos a celebrar lo que sería la última cena. Era diferente. Por tanto, las motivaciones que llevaron al Señor Jesús a actuar de esta forma era limpiar y enviar un mensaje a todas estas personas que estaban convirtiendo efectivamente la casa de quien era su padre en una cueva de ladrones, de quienes estaban haciendo de un espacio dedicado al creador del universo para la oración, para la humillación, para la intercesión y para la ofrenda, en un elemento completamente contaminado de todo tipo de aberraciones que se cometían aún con los sacerdotes, con los levitas, con los maestros y con los que supuestamente enseñaban la doctrina de Moisés, dentro y fuera del templo. Pero dentro se hacía lo más bochornoso y lo que a ojos de los mismos judíos era abominable. El hecho de que en los atrios que estaban muy cerca del lugar santo y del lugar santísimo y de la zona en donde se ofrecían los sacrificios estuvieran también los negocios de muchas personas que cobraban precios injustos y que y que con la moneda del cambio hacían trueques que no eran justos, exacerbaban entonces la idea de que era un espacio más, como todos los de Jerusalén, en los cuales se podía vender normalmente y no pasaba nada. Ese era el error de estas personas que se encontraban allí. ¿Cómo que no pasaba nada? ¿Cómo que ustedes no entienden que el lugar en el que están no es una casa de venta? No es un centro comercial, no es un mercado, sino que es un lugar dedicado única y exclusivamente a la alabanza y a la adoración al Padre Eterno, cosa que ellos no entendían. Y esto fue lo que hizo que el Señor Jesús reaccionara de esta manera, haciendo alusión a aquel salmo de David, donde está escrito, el celo por tu casa me consume. Y es ese amor y ese fuego del Espíritu Santo que quema en cada uno de nosotros y que estaba quemando en el mismo Señor Jesucristo que lo lleva a purificar el templo. Eso fue precisamente lo que hizo, la purificación del territorio sagrado, en donde no debía entrar ningún tipo de contaminación. Y eso era lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba sucediendo. Ellos podían ejercer su comercio fuera del templo, sin ningún problema. Ellos podían hacer la venta de sus vacas, de sus bueyes, de sus ovejas y de sus palomas fuera, no dentro. Y dentro estafaban y defraudaban a personas humildes que venían de las tierras más recónditas de Israel y que subían solo para ofrendar a Dios Todopoderoso de lo único que le quedaban y de lo único que tenían. Es que el problema es que estaban
cerca de los atrios, cerca del altar del holocausto, cerca del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Era justificado el enojo del Señor Jesucristo? Por supuesto que lo era. ¿Pecó en algún momento por enojarse? En ninguna manera. Porque personas como tú y como yo, que hemos nacido de nuevo y que tenemos al Espíritu Santo quemando de nuestro corazón, quemando en nuestra alma, que sentimos celo por las cosas santas, hubiéramos hecho lo mismo. Y esto sucedió de esta manera, como lo dice el mismo pasaje, para que se cumpliera la escritura. ¿Ustedes creen que los maestros y fariseos de la ley de aquel entonces tenían una pizca de espíritu de Ruach? No la tenían. Por eso permitían que se cometieran semejantes bajezas en la presencia de Dios. Por eso es que los fariseos le preguntan, por eso es que los maestros de la ley le preguntan, pero ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué señal nos das? Y la señal más maravillosa que les dio fue esa. Destruyan este templo, pero no este templo, hecho con piedra y madera, construido por hombres. No, este templo, mi cuerpo, que de hecho fue destruido y fue levantado por el Padre Todopoderoso al tercer día. Que fue levantado por Él mismo al tercer día. Por eso esta escritura finaliza en el versículo 21, mas Él hablaba del templo de su cuerpo.